Hola Jazmín, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a Te, todos. te veo perfecto. Voy a alejar un poquito la cámara. Bueno, les iba contando a medida que se van sumando que estamos en el ciclo Perspectiva Joven, un espacio dentro del Club de la Libertad donde aprovechamos para conocer un poquito lo que son las opiniones de los jóvenes liberales, en este caso de una compañera centroamericana, Jazmín Falasquer, que es directora del Laboratorio Social Boapaz en Costa Rica, es una activista en responsabilidad social, derechos humanos y libertad. Bueno, tuve la suerte de conocerte en Alemania, en un seminario de la Academia Internacional de Líderes, del IAF. Y bueno, tenés un montón te estuve investigando un poquitito, bueno, has tenido una charla TED, tenés un montón de galardones entre One Young World Ambassador, Emprendedora UNESCO, Iconic Woman Economic Forum. Bueno, quería saber tu perspectiva y tus opiniones con todo este mundo de la innovación social, un mundo donde participas. Muchas gracias, Martín, de verdad por la invitación y por esta oportunidad para conversar sobre justamente cómo la innovación social es algo que a los liberales y en el mundo de la libertad realmente nos incumbe y que debemos involucrar cada vez más. Exactamente. Para comenzar, quería preguntarte, bueno, estamos en medio de una pandemia mundial. Quería que me cuentes, a ver cómo está el tema en Costa Rica, eh, más o menos cómo te parece que lo fue llevando el gobierno, si nos puedes contar un poquitito acá en Argentina, que nosotros, bueno, para ponerte en situación, en la parte en la que nosotros estamos, que es el nordeste de la Argentina, bueno, estamos en fase 5, no tenemos tantas restricciones más allá del uso de barbijo, tapabocas, y obviamente todas las cuestiones de higiene, y hay algunas actividades que están con restricciones, pero tenemos una vida bastante normal, entre comillas, a diferencia por ahí de lo que es el centro de la Argentina, que ya lleva más de 100 días de cuarentena estricta. Así que quería que me cuentes, para tratar de trazar un paralelismo, cómo la están llevando en Costa Rica. Bueno, en Costa Rica el primer caso apareció aproximadamente el 15 de marzo. El gobierno, a partir del primer caso, lo que decretó es que el tema de las fronteras se iban a cerrar. Únicamente pueden ingresar vuelos pues que traían a costarricenses con el fin de tener medidas de seguridad. Se daba un tema de una cuarentena de 14 días para las personas que ingresaban. Las primeras semanas realmente estábamos teniendo bastantes números favorables. Para hace aproximadamente un mes y medio apenas teníamos 3 muertes. Realmente eso era como bastante alentador para nosotros. El sistema de salud no estaba saturado. Bueno, hasta el momento no está saturado, pero llevábamos bastantes números bastante favorables. Y en el caso de Costa Rica no se contempló un toque de queda como en otros países de Centroamérica, sino lo que se hizo fue que se manejó una restricción vehicular en donde a partir de las 5 o 7 de la noche ya los vehículos no pueden circular, únicamente a supermercados o a farmacias. En cuanto a los negocios, las primeras semanas sí hubo un cierre de los negocios con el fin de que se pudiera controlar un poco la pandemia. Conforme íbamos teniendo buenos resultados, el gobierno tomó la decisión de ir liberando el país, las pues sectores económicos que tenían mayor interés. Por ejemplo, nosotros somos un país con gran dependencia del turismo. Entonces, pues aún no, aunque no se han abierto fronteras, se estaban manejando ya protocolos para recibir extranjeros, pero a nivel de el país, pues ya se iba a haber una apertura de los negocios. Se manejaban por fases también. Nosotros la tercera fase era cuando iba a haber más apertura. Lastimosamente, en las semanas anteriores empezó a haber un repunte de casos. Las personas en muchas ocasiones hacían fiestas que pues lo que hacía era multiplicar los contagios, empezar a aumentar las muertes, pero hasta el día de ayer teníamos 23 muertes, que si lo comparamos con el resto de Latinoamérica son números bastante favorables. A nivel de personas en pues, condición crítica apenas teníamos 10 personas, aunque pues una sola persona ya es algo que duele, pero son números favorables. Sí, 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 En se temas entiende. de economía, lo que se empezó a manejar es pues no es una ley, pero es una medida que llaman el baile y el martillo, porque empezaron a haber sectores de focos de casos. Entonces, lo que el gobierno tomó la decisión es que estos sectores
en donde estaban habiendo más casos, llaman zonas naranjas, iban a tener mayores restricciones. Pero, por ejemplo, el comercio funciona de 5 de la mañana a 5 de la tarde de forma normal, únicamente con las medidas restrictivas y con mascarillas. Pero Perfecto. ya a partir de la noche, pues esta zona sí no se puede trabajar. Y a nivel de los fines de semana, sí, en estas zonas está completamente cerrados los negocios, el tema de alimentos para delivery, pero supermercados sí, sí estaba y se manejaba como restricción vehicular por números pares. Lastimosamente, pues de alguna forma todavía se ve bastante afectado el tema del comercio y el sector que hasta el momento más preocupa es el sector del turismo, porque Claro. todavía no hay medidas. Muchos de las personas lo que decían es, bueno, vamos a tomar el tema de la pandemia para ir a hacer teletrabajo y demás, pero el tema es que, por ejemplo, la playa solo está abierta 3 horas en la mañana, entonces pues es poco factible el estar migrando únicamente para esto. Exactamente. Y aprovecho para preguntarte personalmente cómo venís llevando esto. Viste que todos, bueno, ya han pasado muchos días, ¿no? Pero todos nos empezamos a acostumbrar a lo que es el Zoom, a lo que son los vivos en Instagram, al teletrabajo. Y bueno, vos cómo lo venís llevando, tu vida cotidiana se modificó mucho, ya te acostumbraste, qué cosas extrañás, qué nos podés decir. Bueno, en mi caso en particular, yo usualmente trabajo con organizaciones internacionales, entonces utilizo mucho el tema de las videollamadas, pues, pero el tema de la universidad, que sí todavía continúo estudiando, se tuvo que modificar y tener las clases virtuales. Esto ha sido, pues, en una parte favorable porque se han visto los beneficios, por ejemplo, de no tener que desplazarse cierta cantidad de horas para poder recibir educación, pero lo que sí se ha mostrado son las brechas que existen, por ejemplo, en el tema de la conectividad, en el tema del acceso a tecnologías para que las personas pudieran estudiar. Yo estoy en una universidad pública, pues de alguna forma la universidad reaccionó al dotar de equipo prestado a la población que no contaba con él, pero ha sido un aprendizaje también para los profesores. El tema de la salida, yo salgo únicamente al supermercado, salgo con cubrebocas, algo que sí ha ayudado de alguna forma es el tema que no había por completo una restricción de movilidad, un toque de queda, que yo creo que eso a nivel psicológico afecta bastante a las personas el saber que del todo no puede salir, ¿verdad? De alguna forma ha dado la libertad de que el individuo tome la decisión si sale o no sale, ¿verdad? Y al final de cuentas había estado generando buenos resultados, pero pues en estos días se desató un poco el, el tema de la pandemia. Hay factores detrás a nivel social también, por ejemplo, los lugares en donde inicialmente se empezaron a generar zonas naranjas eran zonas con un nivel socioeconómico bajo, pues en lugares en donde las personas simplemente no pueden tomar la decisión de no ir a trabajar, donde no pueden implementar teletrabajo, Claro. tienen que salirlo a hacer. Entonces Ha- esto ha Hago, sido. hago, hago una pregunta. Ustedes no tienen invierno, ¿no es cierto? Tengo No, entendido nosotros lo que, que claro. tenemos dos estaciones, pues es un verano de diciembre aproximadamente a abril y a partir de abril a diciembre es un tema de lluvia, aquí llueve por Claro. montones. Eso era una de las cosas que estaban preocupando al gobierno o a las instancias de salud, el tema que con la entrada de las lluvias empeorara el tema de la salud. Nosotros contamos con realmente un sistema de salud bastante bueno, es de acceso casi universal. Sí, pues son cuotas bastante elevadas para poder acceder al sistema de salud, pero hasta el momento han podido responder pues con las limitantes que genera la crisis, pero sí se ha podido pues dar una estabilidad. ¿Qué es lo que está pasando? El tema de la migración. Lastimosamente, pues nuestro país vecino, Nicaragua, vive una situación bastante triste de una dictadura, entonces muchas de estas personas han tenido que verse obligadas a venir al país porque pues no están teniendo medidas en sus países para poder enfrentarse a la crisis. Y por otra parte, éramos un país muy dependiente en toda la industria agro de la mano de obra nicaragüense. Entonces, pues esto ha sido como pues una doble crisis también, pues muchas de esas personas se quedaron sin su opción laboral y las empresas están teniendo un faltante enorme de capital humano para poder recoger Claro. café, comprar pizza, todo este tipo de cosas. Claro, producto de las restricciones. Yo en particular tengo mucho cariño por Costa Rica, hice un
viaje de Work and Holiday en Estados Unidos y conocí varios ticos, como se autodenominan. Y bueno, es un pueblo muy querido y que tiene muchas particularidades. Tengo entendido que no tienen ejército, que son un país muy, muy pacífico. Habitualmente reciben mucha emigración de gente que en alguna medida, entre comillas, se exilia o decide pasar sus últimos años de vida en Costa Rica. Y bueno, obviamente que imagino el tema turístico y el tema de las restricciones mundiales de movimiento de personas los va a terminar afectando. Quería entrar al punto del liberalismo, cómo conociste la idea de la libertad, si me querés contar un poquito de tu niñez, porque te conozco y sé un poquito pero quiero que lo cuentes vos, porque sos como un caso, se podría decir, paradigmático o distinto de los que habitualmente dentro del mundo de la idea de la libertad conocemos. Bueno, en mi caso, yo soy la cuarta hija de una familia de 5 hijos liderados por una jefa de hogar. Mi mamá no terminó el colegio, únicamente terminó la escuela. Mi abuela únicamente sabe leer y escribir lo básico. También había sido madre soltera. Mi mamá se casa a los 14 años con mi papá, un hombre de 28 años. Pues ahí entra un tema de una relación pues impropia en cuanto a la diferencia de edades. Ellos se divorcian, mi mamá al no tener estudios tiene que ver cómo salir adelante. Ella empieza a trabajar con el tema de las artesanías, pero en medio de todo esto también se ve envuelta en un ciclo de violencia y pues realmente el tema de su autoestima sí se veía como bastante pues afectada al creer que tenía que pues depender de la figura de un hombre o una situación económica, ¿verdad? Para mí eso me influye bastante, pero por otro lado mi mamá siempre nos inculcaba el estudio y si usted se puede salir adelante y de alguna forma esto me daba a mí como esperanza de tener un mejor futuro. La pues diferencia que notaba en relación a muchos de mis compañeros es que ellos no tenían ese apoyo familiar. La sociedad te decía, bueno, tú no naciste en una familia adinerada, entonces no tenés esa potencial, ¿verdad? Pero no te decía, mira, puedes estudiar, acá tenemos un sistema de educación pública bastante bueno, puedes tener esa oportunidad de ir migrando, pero como de alguna forma la misma sociedad te bombardea con cosas. Y parte de eso también es el daño en donde nos hacen creer que una persona empresaria, una persona con un nivel económico más alto es el enemigo, donde realmente esta no es la situación, este no es el caso, ¿verdad? Eso genera muchos círculos de violencia, de delincuencia, porque es como una falsa injusticia, ¿sí? Tenés razón de que tu situación no es la idónea, pero eso no te da el derecho de violentar a otra persona. Yo empiezo a estudiar y me empiezo a dar cuenta que yo no me quiero quedar con la situación que estaba viviendo y que no quiero que más personas pues la tengan. Me involucro en política por un periodo de mi vida, aunque todavía me llama la atención la política, decidí que no iba a depender de una política pública o que no iba a depender pues de una figura de un político para poder generar incidencia en las comunidades. Empecé a aprender sobre las ideas de la libertad. Me di cuenta que realmente desde muy niña tenía interiorizadas las ideas, pero no sabía qué era la libertad. Al estar en un sistema pues educativo público, pues en ocasiones se ataca mucho al liberalismo, pues que quieren vender las empresas nacionales, que quieren privatizar la educación. Y por ejemplo, en mi caso, qué difícil es, ¿verdad? Cuando la única esperanza que en teoría que uno tiene es el tema de educación y te dicen, es que el liberalismo te quiere robar la educación, ¿verdad? Entonces es como un poco paradójico la situación, me empiezo a descubrir más el potencial que tenemos los individuos y me doy cuenta que justamente ese es el camino, cuando empoderamos a cada individuo para que pueda innovar, pueda generar soluciones e Claro, incluso a nivel de incidencia a nivel de su comunidad, pero cuando exactamente. las iniciativas salen de individuos. Alcanzar tu máximo potencial, digamos, que por ahí Es, la idea del liberalismo por ahí no se suelen vender con muchos eslóganes, pero este es un buen eslogan para describir lo que es, o sea, que dependa un poco de vos, de tu esfuerzo y a su vez que estar en un marco donde la sociedad, a la persona que se esfuerza termina recibiendo un premio o termina recibiendo algo fruto de ese esfuerzo y romper con esto de los favoritismos o estar dependiendo de otra persona, de la dependencia en el sentido, en el mal sentido, y volver a lo que es la cooperación.
Bueno, sos directora ahí en Boa Paz. Quiero que me cuentes un poquitito cómo surgió tu participación, que es básicamente uno de los tantos espacios en los que participás, pero es en el espacio en el que participás activamente. Quiero que me cuentes un poquitito de Boa Paz, cuál es su finalidad, cómo te sumaste. Bueno, en mi caso soy una de las fundadoras del Laboratorio de Innovación Social. Tanto mi socio como mi persona trabajamos en temas de activismo por derechos humanos. Trabajamos, por ejemplo, en el caso de mi socio, con el tema de personas con discapacidades, para generar inclusión laboral, emprendimiento en estas poblaciones. Y por mi caso, en mi caso, trabajaba en específico con mujeres y con familias lideradas por mujeres. Nos dimos cuenta que los dos teníamos una visión bastante parecida en cuanto a los valores que queríamos alcanzar en la sociedad, y que aunque son poblaciones que tienen necesidades distintas, pues a través de la innovación se puede generar. Que nos fuimos dando cuenta también que a nivel de la innovación social existe todavía las falencias para generar alianzas estratégicas dentro de, pues, el sector privado, el sector gubernamental, el sector tecnológico, de la academia, y lo que quisimos fue darle una plataforma en donde otros emprendedores sociales o innovadores sociales puedan conseguir las herramientas para potenciar sus ideas. Desde un emprendedor que quiera generar una empresa social hasta una fundación o quiera generar política pública. Por ejemplo, desde el año pasado, ya en los 3 años que teníamos de estar funcionando, hemos trabajado en 6 planes nacionales en temas como de deportes, educación, emprendimiento, responsabilidad social, y todas esas iniciativas han surgido de la mano de, pues, también el involucramiento de las poblaciones con las que trabajamos. Exactamente, siempre de la sociedad civil, ¿no es cierto? Boa Paz es un laboratorio que no depende de una institución pública, sino que es una organización no gubernamental que viene del sector privado, por así decirlo, de la iniciativa propia, en este caso tuya y de los fundadores. Quería, bueno, entrar un poquito, vos ya nos estuviste contando un poquito lo que es la innovación social, esta idea de encontrar una solución a un problema de la sociedad, pero una solución más efectiva, más eficiente, más sustentable o incluso más justa, ¿no? ¿Qué más nos podés contar cuando hablamos de innovación social? ¿A qué nos estamos refiriendo específicamente? Sobre todo para que el resto de la audiencia que nos está mirando entienda un poquito de qué vamos a estar conversando. La innovación social, pues, es un conjunto de acciones, de herramientas en donde el individuo y la sociedad es el centro. Es decir, generamos soluciones para problemáticas en donde el individuo o el ambiente se ven, pues, severamente afectados. A diferencia del emprendimiento social, que con frecuencia se tienden a confundir, el emprendedor social puede generar una iniciativa, ya sea de lucro, de, pues, de una forma generar una transacción, mientras que la innovación social se puede generar desde políticas públicas, una innovación tecnológica, un nuevo proceso, porque justamente la innovación es esto, es como mejorar, ya sea de forma radical o en una fase, un proceso, un producto. Entonces, pues, la innovación social parte de tomar al ser humano, al ambiente, y generar soluciones que sean más sustentables para la sociedad. Exactamente. Bueno, vamos a aprovechar para recordarle a la audiencia que estamos dentro del ciclo Perspectiva Joven. Estamos con Jazmín Falasquer, que es directora del Laboratorio Social Boa Paz de Costa Rica. Es una activista en responsabilidad social, derechos humanos y libertad. Estamos, bueno, con este tema, vos ya aprovechaste para introducir este tema de los emprendimientos sociales, lo que son los emprendedores sociales, estas organizaciones que aplican estrategias de mercado para alcanzar un fin social, y ese fin suele ser, bueno, social, ambiental, económico, siempre se habla de esto del triple impacto. Quiero que me cuentes, en este ecosistema, ¿qué espacio encontraste para las ideas de la libertad? Muchas veces, acá, como bien vos decías al principio, lo que vos estabas relatando sucede en la Argentina. En alguna medida se nos educa y se nos enfrenta al empresario, se ve al empresario como una mala persona. Entonces, en los últimos años aparecieron los emprendedores y era como una manera de, bueno, el emprendedor no es tan malo, pero en el fondo, digamos, si tiene éxito ya es malo, y bueno, y eso como que no tiene sentido. Entonces, ¿qué espacio hay en este universo para las ideas de la libertad? ¿Con qué cosas te encontraste? Bueno, lo primero, pues, que lastimosamente ha sido el término, pues, tomado mucho por un tema ideológico, en donde, pues, los socialistas o los comunistas consideran que son los únicos actores claves pues, en este ambiente, y pues la verdad no es así.
pues realmente el individuo y cuando se unen iniciativas de individuos para cambiar a la sociedad. Que me doy cuenta también que la innovación social parte del principio en donde cada uno asume una responsabilidad de cambiar su entorno. Tiene autodeterminación para decidir si quiere cambiar o no algo. El tema de poder hacer alianzas estratégicas en diferentes entornos, ya no únicamente sociedad civil, no únicamente gobierno, sino realmente generar un ciclo en donde pues se tenga una constante retroalimentación de todos los sectores para generar realmente pues una verdadera sostenibilidad en las iniciativas que se están dando. Que fue una de las cosas que nos dimos cuenta que en términos de innovación social, anteriormente, como lo repetía, pues el término era usado más frecuente para emprendedores sociales. ¿Y qué ha pasado? Que el tema, por ejemplo, de fundaciones dependían únicamente de recibir donaciones, de pues ciertos programas, pero no tenían una sostenibilidad. O en el tema empresarial, tenían programas de responsabilidad social, pero pues era una iniciativa de una vez al año, que no está mal, pero pues si queremos que tengan mayor impacto, tienen que ser iniciativas que tengan una razón de ser mayor, que tengan una replicabilidad en diferentes entornos. Pues justamente ahí el tema del liberalismo parte de ese principio del potencial que tenemos los individuos para ser felices. Y una de las cosas que para mí pues es más importantes es que un individuo no puede ser feliz cuando no tiene libertad. Para mí es clave. Cuando a ti desde muy pequeño te dicen, pues tienes que depender de las decisiones que tomen los demás, usted no aprende a cómo poder salir adelante o cuando con constante te están frenando las iniciativas que tienen. Entonces la idea es justamente pues que los liberales podamos generar ese cambio social que queremos desde acciones civiles, desde involucrarnos en diferentes iniciativas de problemáticas sociales que actualmente se están trabajando, ver la viabilidad también de pues generar proyectos empresariales o innovaciones tecnológicas en donde se pueda tener una retribución, pero donde realmente el centro siga siendo el individuo y su bienestar. Claro, claro. Siempre, digamos, la cooperación que viene del interés propio de los individuos, de formar parte de estas organizaciones, y, y me pareció muy importante siempre recordar lo que es la responsabilidad. O sea, muchas veces la gente escucha ahí por ahí someramente, bueno, liberalismo y lo asocia con libertinaje, con la idea de que una persona no se hace cargo, y es todo lo contrario. O sea, es la libertad, pero con responsabilidad de hacerse cargo, y en este caso de enfrentar, por ejemplo, problemas sociales que uno ve cotidianamente y que generalmente quedan en manos del Estado, que muchas veces, por no decir la inmensa mayoría de las ocasiones, propone soluciones que son muy ineficientes y que generalmente profundizan el problema, y desde la sociedad civil poder, en base a la iniciativa privada, lograr encontrar soluciones, aplicarlas y bueno, todo lo que sabemos que da buenos resultados y que está probado. Quería entrar en el mundo un poquito de lo que son las regulaciones, ¿sí? Estamos, digamos, por ahí, para explicarte un poquito cómo funciona en Argentina está muy mal visto el empresario y tenemos por ahí muchas regulaciones a la hora de contratar. Entonces nos encontramos con esta cosa un poquito, esta dicotomía entre el emprendedor y el empresario. El empresario ve en la legislación, en estas grandes regulaciones del Estado, ve una barrera de protección. O sea, esta legislación que solo él, que es un empresario grande, la puede cumplir, hace que los nuevos emprendedores no puedan competirle. Entonces termina teniendo una protección. Y por otro lado, los nuevos emprendedores quieren empezar y se encuentran con un montón de leyes, un montón de permisos y un montón de esa idea, todo ese fruto de esa idea que estaba en papel, termina evaporándose cuando uno pasa por el filtro de la regulación y se da cuenta que no puede ser rentable. ¿Cómo podemos hacer o qué desafíos encontraron y qué soluciones a esos desafíos para potenciar a los emprendedores que básicamente son quienes son creadores de trabajo? Pues a nivel de país, nosotros tenemos aproximadamente un 46% del salario viene para hacer cargas sociales. Para un emprendedor esto es realmente elevado, es realmente pues una carga muy pesada adicional a los impuestos que se tienen que pagar.
Otra de las barreras que se tenían es que acá pues hay pues hay un salario mínimo, pero hay también a nivel del aseguramiento de las personas un periodo de tiempo que pues la persona tiene que ser asegurada por ese periodo en específico. Por ejemplo, si yo trabajo únicamente 2 horas a la semana en una empresa, a mí la empresa me tiene que pagar las cargas sociales como si laborara la mitad del tiempo. Entonces, para una empresa esto es realmente pues preocupante y al individuo también le genera una barrera, porque pues yo preferiría tener 2 horas de empleo a estar desocupada y pues tener esa falencia económica. Para un emprendedor todavía que pues inicia y se quiere asegurar es mayor los costos que tiene que asumirlos. A nivel país se tomó pues una política en donde se hace pues una carga social escalonada, en donde pues hay un programa que se llaman pymes, que son las pequeñas y medianas empresas. Si usted se certifica, pues que es una empresa pyme, para hacerlo tiene que cumplir dos de tres pues acciones. Una es estar pagando pues los impuestos, otra es tener un seguro para la organización y la tercera es estar inscrito ante la caja. Si tenés dos, ya podés pues tener este sello. Y con esto te da el beneficio de que puedes ir pagando de forma escalonada las cargas sociales. Que esto sí es una reducción, pero todavía sigue siendo bastante preocupante. ¿Qué ha pasado también? El tema de poder cesar laboralmente a las personas cuando pues hay un periodo que no le está bien, no le estaba yendo bien al negocio. Pues eso no, pues nuestra legislación no era posible. Ahora con las cargas sociales, pues de alguna forma se dio esa flexibilidad, por ejemplo en el sector turístico, en donde se les pudiera pues el contrato, e igual se extendió al resto de los mercados, ¿verdad? Pero que nos hemos dado cuenta en la innovación social, que también hay mecanismos, por ejemplo, de la economía social solidaria, en donde el mismo individuo se genera su trabajo, pero se convierte en empresario. Entonces, para darles un ejemplo, es el tema de las cooperativas. Cada uno de los miembros trabajadores de la cooperativa se pues une a la misma y las ganancias que se generan se redistribuyen entre todas las personas. Pero ¿qué beneficios tiene? Por ejemplo, el tema del acceso a un préstamo, el que es más fácil para una organización poder pagar cargas sociales y según el capital de las diferentes personas, el potencial de las diferentes personas. Otro tipo de iniciativas están haciendo las de las economías circulares o las economías móviles, como Uber Eats, Globo, este tipo de iniciativas en donde puedes complementar la labor que está bien, pero las barreras existen. Por ejemplo, el tema de la migración. Ahorita conocí el caso de uno de los países de Centroamérica en donde iban a hacer un megaproyecto, pero necesitaban pues una mano de obra calificada en un tema en específico y no la encontraban en el país. Entonces era insuficiente y pues pagar la formación de esas personas iba a ser muy largo y pues iba a ser muy costoso. ¿Qué proponían ellos? Pues existe otro de los países vecinos que sí tiene pues capital de conocimiento. Flexibilicen la entrada de las personas para que trabajen con el proyecto y puedan regresar a su país después. O pueden quedarse acá laborando en este sector que pues realmente lo necesitaba. Pero pues en este momento no existen esas flexibilidades, o cuando te exigen que te inscribas a un colegio profesional en donde son cuotas altísimas y al final de cuentas no tenés un beneficio real. Aparte, quizás el poder trabajar en una institución pública son pocas las empresas que realmente pues te lo piden para poder trabajar. Pero sí te lo exigen. Por ahí volviendo a la pregunta, ustedes tienen un régimen especial para lo que son emprendedores. O sea, tienen leyes especiales para emprendedores que no son suficientes, pero por lo menos vos has visto que esa herramienta ha mejorado un poco la situación de los emprendedores. Pues ha ayudado de alguna forma, pero se está quedando corta. Por ejemplo, el tema de emprendedores de los primeros años, en donde no existe capital semilla para poder arrancar temas de innovación social, son pocos los recursos en donde puedes acceder a tener capital de riesgo o tener una retribución para los accionistas o en las personas, los ángeles inversores. Por ejemplo, en Guatemala estaba o ya pasó una ley en donde las personas que fueran ángeles inversores podían deducir esta inversión que tenían de sus impuestos o podía ser considerable. Acá no pasa eso. Acá ocurren las fundaciones,
pero el capital meramente viene siendo privado y esto limita mucho pues, el accionar del emprendedor. O se ¿Y crea. la tendencia hacia dónde va? ¿Va hacia flexibilizar un poquitito o son temas que por ahí te encontrás con los sindicatos que están en contra? ¿Cómo pensás vos que cómo viene evolucionando esto? ¿Hacia dónde va? ¿Va hacia más flexibilización o hacia más restricción? Me gustaría decir que hacia más flexibilización, pero lastimosamente, pues la condición del país ahorita estamos enfrentando pues una crisis fiscal que obligó a que el año pasado teníamos un impuesto de venta y se pasó un impuesto al valor agregado. Hace menos de 2 semanas se cobró un impuesto a la canasta básica nuevo también. Luego se empezó a endurecer más el tema de el pago de impuestos a las personas que estaban de forma informales, el tema Claro. de ahorita lo que está pasando con el COVID, el tema de que el sistema de salud pues es un sistema bueno, pero ya se está saturando en términos de los costos que tiene para el país el manejarlo. Tenemos un aparato público bastante pesado a nivel de los costos que se están generando. Entonces, por un lado, me gustaría pensarlo, que sí estaban buscando la viabilidad de que los emprendimientos surgieran, pero la realidad es otra. Cuando pones cargas sociales tan altas, es imposible casi que un pequeño emprendedor pueda subsistir. Entonces, lo que se hace es, pues, se incentiva más Sí, pues, sí, todo el tema el empleo por fuera del subempleo. o inclusive a veces la cooperativa termina siendo la única herramienta que muchas veces disfraza otras condiciones, digamos, porque si no el emprendimiento directamente no se puede llevar a cabo. Nos vemos reflejados acá en Argentina, tenemos los mismos problemas, tenemos cargas sociales más altas incluso, y tenemos más del 50% de la población económicamente activa que está trabajando en la informalidad. Así que, digamos, acá falta más flexibilización todavía, Y pero Matías, bueno, como ahorita también otra de las cosas que están veniendo a afectar es el tema del financiamiento, porque existe algo que se llama banca para el desarrollo, pero para poder usted aplicar a estos fondos tiene que tener algo que responda por los fondos, ya sea una empresa, ya sea infraestructura, tenés que demostrar que tenés tantos años de estar operando, entonces ya de ahí te empiezan a sacar del sistema financiero. Y hace unos días pues pasó una ley que lo que buscaba era regular las tasas de intereses que tenían las tarjetas de crédito para uso pues personal, pero muchos de estos emprendedores lo utilizan pues para poder claro. subsistir, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Que pues por tratar de hacer un bien creo que está saliendo lo opuesto, porque por tratar de que no se ahogaran en tasas de interés altas, ahora los bancos tomaron la decisión que pues De la no mayoría prestar. de la población de clase media baja no era pues beneficiaria de estas tarjetas, entonces van a salir de circulación, entonces esas personas salen de la banca oficial y empiezan a caer así en ciclos de préstamos gota a gota, en donde pues las medidas son más excesivas. Yo no estoy pues Claro, a favor. esas son las consecuencias por ahí que no se ven, ¿sí? Nosotros en Argentina también tenemos mucha experiencia, tenemos 69.000 regulaciones y estamos llegando a los 170 impuestos, así que lamentablemente desde acá no te puedo dar casos de éxito, pues sí te puedo decir que ese es el camino que no funciona, termina, en el caso que vos estás dando como ejemplo, termina dejándole sin crédito, sin tarjeta de crédito a quien más lo necesita justamente. Pero bueno, muchas veces también dentro de lo que es la batalla cultural es que los políticos la única solución que encuentran siempre es o aumentar impuestos o aumentar regulaciones que siempre van hacia el mismo camino que es restringir la libertad. Quería entrar un poquitito en lo que es el tema de la educación, ¿no? Estamos en una Latinoamérica el mundo tiene unos sistemas de educación que podríamos decir que están obsoletos. Se habla de 4 de cada 5 chicos que hoy arrancan el colegio primario, que empiezan a educarse cuando terminen su educación, van a trabajar de empleos que todavía hoy no existen. Y por otra parte también se dice que la mitad de los puestos laborales de hoy en el mundo peligran por la automatización, la tecnología. Entonces quería, dentro del tema de la educación, quería saber o conocer con qué te encontraste en Costa Rica, si tenés, con qué desafíos te encontraste y si hubo alguna herramienta, algún caso de éxito que ha permitido la inclusión de gente o mejorar la educación, sobre todo de los sectores más vulnerables.
Pues ahorita, pues a raíz de la pandemia, pues están generándose diferentes iniciativas en donde pues están equipando la sociedad civil a poblaciones que no tenían el acceso a la educación. Pero todo esto, el tema de la educación se las trae a nivel de país, porque pues uno de nuestros grandes estandartes es el tema de la educación. Nosotros no tenemos pues militares o ejército como tal, porque la idea es justamente financiar la educación pública, que es una educación buena, una de las mejores de Centroamérica, pero se queda corta. No toda la población pues tiene ese acceso a poder estar dentro de una universidad pública, la cantidad de años que se lleva a poder sacar la universidad. Existen becas y demás, pero realmente pues no es algo que favorezca a todas las personas. El tema de las necesidades que están pidiendo el mercado, hay muchas carreras que están saturadas y la gente sigue tomando la decisión de estudiar, pero ¿dónde está pues la mayor falencia a nivel de país en cuanto a la educación? Es en los primeros años de educación. Pues acá tenemos kinder y en los primeros años de la escuela. ¿Qué es lo que pasa? Que si comparamos una escuela pública con una escuela privada, el nivel, por ejemplo, de palabras que tiene un niño de una de las zonas en comparación con otras es abismal. El tema de acceso a materias complementarias, a desarrollo de su creatividad, de las materias de STEAM, todavía sigue siendo básico. Entonces son niños que ya desde esa edad empiezan a tener una brecha que empiezan a pues a escalar. En el caso del proyecto que nosotros trabajábamos con las mujeres, pues la intención que teníamos era generar iniciativas de educación en donde en un periodo más corto de tiempo, a través de educación técnica, que fuera online y demás, puedan involucrarse o puedan salir pues más rápido al mercado laboral, que es la principal necesidad que tienen estas poblaciones. También pues buscando carreras o programas que sean de ocupación actualmente, o sea, no seguir saturando Claro. las que existen, sino justamente innovando. Nosotros en Costa Rica tenemos, por ejemplo, el tema del inglés, un buen manejo del inglés y eso es atractivo para las empresas. Pero ¿qué pasa? Que volviendo al tema de las cargas sociales, para las empresas pues les encantaría venir y apoyar acá al país y generar empleo, pero con cargas sociales tan altas pues no se va a poder generar. Entonces pues sigue habiendo un sector de la población que pues al final de cuentas termina el colegio, que eso pues básicamente le da acceso a a una educación bastante básica y a unas fuentes de empleo pues mínimas. Pero acá justamente todo el tema de la innovación social, en donde se están generando nuevos puestos de empleo, nuevas herramientas, pues otro tipo de iniciativas en donde pues todo esto de la educación viene a tomar mayor relevancia y a transformarse pues, las habilidades. El tema no únicamente pensar en habilidades pues teóricas, sino habilidades blandas que Exactamente. nos preparen. El tema del acceso a la educación en línea para mí es fundamental, pero si no eliminamos pues esa brecha que existe de acceso a tecnología, va a seguir siendo pues bastante difícil que pase. Para darles un ejemplo corto, el tema ahorita de las personas que están o los niños que están recibiendo educación en línea son muchísimos los que no tienen un equipo para poderlo recibir o sus padres pues no tienen como la formación para poderles dar estas herramientas. Lo que se hizo acá fue crear unos manuales para que les pudiera llegar la información a los niños, pues sí les está llegando, pero realmente todavía hay esa brecha en cuanto a la información y la calidad de la información que están teniendo. Los maestros, que pues sus intenciones son bastante buenas y demás, pero todavía no pueden preparar una clase en línea, que es muy diferente la metodología a la que vas a tener en un espacio físico. Al inicio, pues yo creo que pues de esta pandemia, quizás lo positivo que se pueda sacar es el tema de que pues se obligó a Exactamente. transformar los mecanismos que se estaban teniendo de educación. Porque si me pongo a pensar, desde antes eran pocas las organizaciones que sí estaban tomando la decisión de, bueno, vamos a virtualizar nuestras clases. Ahorita lo obligó por completo Exactamente. En alguna medida la pandemia forzó un cambio, una digitalización. Bueno, se habla técnicamente que nos hemos digitalizado, lo que quizá hubiera llevado 2 años o 5 años de tiempo normal, lo hicimos en 3 meses, 2 meses, porque no nos quedó otra, ¿sí?
Ya que tomabas el punto, y sé que a vos siempre te interesó mucho el tema de lo que son las jefas de hogar, y lo quiero atar un poquitito con lo que es la inclusión social. Sé que siempre tuviste la mirada puesta en las personas con discapacidad, las mujeres jefas de hogar y también los migrantes. En estos días, hoy creo que salió, bueno, lo que es la catástrofe de Venezuela, con ya 90 y tanto de por ciento de la población en situación de pobreza, 70 y pico de por ciento de la población en una situación de extrema pobreza, todas las consecuencias que tiene eso en términos de migración, y sé que Costa Rica recepciona mucho migrante de Centroamérica, de Venezuela. Quiero que me cuentes qué desafíos, bueno, los desafíos más o menos ya lo estoy relatando, si es así como lo estoy planteando yo, y qué posibles soluciones encontraron o cómo se adaptaron a esta realidad de estas tres poblaciones vulnerables. Pues el principal desafío es pues el tema de que no hay acceso a oportunidades laborales, pues al menos buenas oportunidades laborales, sino pues hasta cierto grado de explotación o mucha informalidad, que pues se siguen replicando muchos círculos de violencia, de falta de educación y demás. En el tema, por ejemplo, de la población con discapacidad, hay una barrera todavía social de la gente que cree que esta población no debería ser pues incluida en temas laborales. Entonces es pues como parte de esto justamente lo que nos viene a exigir es a innovar, cómo podemos nosotros trabajar con los diferentes sectores para que se den mejores condiciones. Para dar un ejemplo con todo el tema de las personas con discapacidad. Para una persona con discapacidad, el tema de pues su condición, lo que ellos quieren realmente es que pues se acepte que se tiene una condición distinta, pero que pues no se le excluya de un beneficio laboral. Para ellos es la palabra correcta es dignificar su condición de persona. Para ellos tener trabajo es lo que quieren. Ellos no quieren seguir dependiendo del gobierno, de ayudas, de su familia. Ellos quieren tener el potencial de poder trabajar. Hay una de las empresas más grandes del país de comidas rápidas que creó un programa en donde empezó a contratar a personas con discapacidad que se dieron cuenta que eran personas que trabajaban de mejor forma, tenían una menor cantidad de ausencias, generaban como una empatía con el consumidor y con todo el tema de los ahorros que se les generó a esa población, en un año pudieron abrir 5 nuevos locales. Estamos hablando que no es únicamente un beneficio social, sino un beneficio económico también para las empresas. El tema de las mujeres, pues la realidad es que hay que hacer un cambio también de los preceptos sociales, de qué responsabilidad le toca a las mujeres, pero si hablamos de un tema de un empleo, el tema de poder tener una flexibilidad en donde pues no tenga que laborar una jornada completa o que pueda tener opciones de tener un horario nocturno con cierta flexibilidad, por ejemplo, el tema de trabajar desde casa. Esto vienen a ser cosas que cambian mucho la dinámica de cómo se estaban generando previamente los círculos. En temas de las mujeres, en su mayoría, pues no logran acceder a educación universitaria cuando ya forman una familia. Son pocas las que, pues, si tienen un hijo, en temprana edad pueden seguir. Entonces, ¿cómo logramos que los sistemas educativos también puedan tener opciones para esas personas? Por ejemplo, que puedan tener una educación técnica y que ya puedan ingresar a un mejor trabajo y con eso más adelante pagarse una carrera universitaria, cuando ya los niños estén más amplios, un sistema de Claro. guarderías que pueden generarse incluso desde iniciativas privadas o civiles, pero que bien vengan a hacer un cambio para estas poblaciones. El tema de la tecnología viene a ser súper, pues un aliado. Hay, para darles ejemplo, en temas de innovación social, hay países en donde hay organizaciones en donde forman a las mujeres jefas de hogar en manejo de redes sociales. Entonces, desde su casa están Claro. trabajando, pero pueden continuar con las labores o pueden acompañar a sus niños. Claro, todo lo que es marketing digital, bueno, nació digital y hoy más que nunca se puede hacer desde de esa manera y permitir también a la jefa de hogar tener su propio desarrollo y también continuar, digamos, y más en este ámbito de pandemia, criando también a su hijo, que es hoy más que nunca un desafío. Nos vamos quedando corto de tiempo. Quería recordarles que estamos dentro del ciclo Perspectiva Joven de la Fundación Club de la Libertad, un espacio dedicado a conocer la opinión
de Jóvenes Liberales. En este caso estamos con Jazmín Falasquer, es directora de BOA Paz, de Costa Rica. Le quiero recordar que mañana miércoles a las 21 horas tenemos el ciclo de Instagram Live de Conversando con el Club. Vamos a estar hablando un poquito del poder del disenso con Alba Pérez Romero, una abogada máster en Economía y Administración. La estará entrevistando Edgardo Zabula, que es director de la Fundación Club de la Libertad. Y nuevamente a las 23 horas, como todos los días, en Perspectiva Joven, estará Francisco Galantini entrevistando a Francisco Peláez, que es un estudiante de Derecho becado de la UADE Pinamar. Quería aprovechar para agradecerte, Jazmín. Ha sido un gusto, tengo muchas preguntas para seguir haciéndote, pero bueno, el tiempo es siempre corto. Quería, para darle un cierre a esta entrevista que ha sido muy rica y que nos has contado, nos has dado muchas herramientas y en muchos de los problemas nos vemos reflejados acá en la Argentina. Quería decirte o quería preguntarte ¿qué mensaje podés darle a las mujeres y a los jóvenes que están del otro lado y que a veces no saben si emprender, no saben si formar parte de alguna fundación, de alguna ONG? ¿Por qué deberían hacerlo? Sé que sos una referente y quiero que nos cuentes cuál sería el mensaje para sumarlos, para motivarlos a participar. Lo primero definitivamente es que perdamos el miedo, perdamos esa como venda que tenemos, que nos impone mucho la sociedad e incluso nos autoimponemos, en donde creemos que no, pues no tenemos las herramientas o el potencial para realizarlo. Muchas de esas organizaciones, como usted lo menciona, fundaciones, instituciones de sociedad civil, nos podemos involucrar a hacer voluntariados, podemos hacer pasantías y realmente para mí creo que hace una diferencia enorme cuando usted se involucra y tiene, como nosotros decimos acá, calle. Sabemos las problemáticas, vamos a las comunidades, aprendemos. Nosotros, por ejemplo, en el Laboratorio de Innovación tenemos como política que cada uno de los proyectos que se generan involucren a la comunidad que va a ser beneficiaria. Pero ¿cómo aprendimos esto? Únicamente cuando salimos a la calle y nos dimos cuenta que las soluciones que se generaban en muchas ocasiones no eran la solución real a la problemática que sentía que tenía la población o la que respondía a estas responsabilidades. Lo segundo es que tomemos control de nuestras acciones ya, ¿no? O sea, nos tenemos que quitar de la mente eso que por ser jóvenes tenemos que esperarnos y que algún día vamos a ser el futuro del país. No, somos el presente del país y no nos podemos pues quedar dependiendo que otros tomen las decisiones por nosotros. Ahorita incluso las generaciones más chicas cada vez están generando cosas más novedosas a más temprana edad y eso pues realmente lo que nos hace es que podamos generar iniciativas incluso a nivel de diferentes generaciones, unirnos y aprovechar todo ese conocimiento que se ha generado entre las diferentes organizaciones, personas y generar una sinergia para darme mayores soluciones. Bueno, me quedo con ese mensaje de que somos el presente, ¿sí? A veces nos olvidamos que los espacios que no los ocupamos los ocupan otros y muchas veces los jóvenes reclamamos participación, pero nos quedamos solo en el reclamo y no terminamos de efectivamente participar. Participar es algo que implica hacer algo, implica una participación activa y superar lo que es solo el discurso y estar reclamando y después a la hora de participar pareciera que nos borramos y esperamos que, no sé, venga el papá Estado o venga otra organización que habitualmente resuelve en contra de nuestros propios intereses. Quería agradecerte. Antes de cerrar, para ver cómo, pues, incluso cómo los jóvenes podemos generar ese cambio. En Costa Rica, pues cuando se tomó la decisión de empezar a adquirir equipo para respiradores y demás, se daban cuenta que eran muy costosos, que duraban mucho tiempo en traerlos y demás. Muchos jóvenes o pues unos grupos de jóvenes se aliaron y empezaron a generar iniciativas para crear modelos de mascarillas propias, de respiradores propios, y estas iniciativas sociales fueron las que dotaron a hospitales, a trabajadores de las calles, a diferentes entornos para que pudiera ser más seguro. Entonces, esta pandemia a nosotros nos va a cambiar definitivamente, va a ser un antes y un después, pero vamos a tener de alguna forma la ventaja de que vamos a ser una generación joven, que vamos a poder aprender de esto y sacar cosas buenas y también aprender de lo que no tenemos que replicar. Ahorita, pues hay algo clave que a nivel de estados me preocupa un poco es o que nos aprendemos a ser más libres y generar iniciativas propias
o empezamos a empoderar a los gobiernos para que sigan tomando las decisiones por nosotros. No me malinterpreten, yo realmente creo Sí, que sí. pues cuando hacen alianzas públicos-privadas se pueden generar cosas bastante interesantes, bastante buenas para la sociedad, pero no podemos cederle la responsabilidad y menos nuestra libertad a otros si queremos lograr un cambio. Exactamente, me quedo con ese mensaje, con el mensaje de la libertad y la responsabilidad que lleva implícita. ¿Sí? Te agradezco mucho, Jazmín, un gusto verte y bueno, espero poder entrevistarte en alguna otra ocasión. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.